Bueno, nuevamente con ustedes. Ahora para poder hablar un poco sobre el sistema nervioso central. En este caso vamos a ver médula espinal y meninges, dos estructuras importantes. Vamos a empezar con médula espinal, indicando que la médula espinal es parte del sistema nervioso central. Bueno, pues les mencionaba que vamos a comenzar con médula espinal. Médula espinal parte del sistema nervioso central, en donde la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Bueno, el sistema nervioso central está compuesto por encéfalo. El encéfalo está encerrado en el cráneo y la médula espinal que está dentro del conducto raquídeo, o del conducto que está en la columna vertebral. Aquí vamos a hablar de algunos aspectos, no desde el punto de vista fisiológico, sino de la unión muchas veces de las fibras entre sí, que se conoce como sinapsis. Luego que cuando encontramos muchos cuerpos neuronales y además se observan sus núcleos, a eso le vamos a denominar un núcleo de sustancia gris. Y también vamos a hablar de fibras nerviosas. Vamos a adelantar esto para llegar a médula espinal, porque no vamos a dar la clase directamente del tejido nervioso. Bueno, aquí vamos llegando. Bueno, la médula espinal está constituida por sustancia blanca y sustancia gris. Ya habíamos mencionado que la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. Aquí la podemos observar dentro de la vértebra. Aquí está la médula espinal. Aquí tenemos el surco medio posterior. Aquí está el surco medio anterior. Aquí tenemos la cavidad apendimaria o conducto ependimario. Aquí observamos la sustancia gris. Aquí observamos las astas posteriores. Aquí observamos las astas anteriores. Podemos observar las fibras nerviosas que salen de la médula espinal y pasan por el ganglio raquídeo o por los ganglios raquídeos. Aquí hay un esquema de la médula espinal en donde podemos dividirla regionalmente. La médula espinal tiene el conducto ependimario acá, y pasando por el conducto ependimario podemos trazar una línea imaginaria. Y entonces vamos a dividir la parte posterior o dorsal, va a ser la que vamos a llamar nosotros retroependimaria o parte posterior. Y de una vez podemos decir que esta parte siempre va a ser sensitiva. La parte anterior al canal ependimario la vamos a llamar preependimaria o la vamos a llamar anterior. Y su función siempre va a ser motora. Aquí tenemos la sustancia gris, acá la sustancia blanca. Bueno, sigamos con este otro esquema. La parte anterior la podemos dividir en dos. La porción preependimaria, porque está antes del epéndimo, preependimaria anterior. Y en rosado tienen ustedes la porción preependimaria, pero posterior a esta. Preependimaria anterior en verde, preependimaria posterior. Y luego podemos observar la región
retroependimaria. Y entonces tenemos la región retroependimaria anterior y la región retroependimaria posterior. La región retroependimaria posterior. Dijimos que esta parte es sensitiva del epéndimo hacia la parte dorsal o posterior. Es sensitiva. Entonces la región retroependimaria, que está después del epéndimo, y posterior, que es esta que estoy señalando, esa corresponde a la cabeza del asta posterior, es la que recibe la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Luego tenemos la retroependimaria anterior. Bueno, esta también en la retroependimaria posterior, también la denominamos área somatosensitiva. La región retroependimaria anterior también la podemos llamar área viscerosensitiva. Es esta que tenemos acá, que está en color rojo. Retroependimaria anterior o área sensitiva. Viscerosensitiva, esta es somatosensitiva, esta es viscerosensitiva. Ahora nos vamos a la porción preependimaria o área visceromotora. Aquí tenemos la base del asta anterior y la parte anterior de la zona intermedia, que tiene que ver también con la región visceral y es motora. Y por último tenemos la preependimaria anterior, que es la cabeza del asta anterior con función motora. Sus fibras van a los músculos somáticos y se denomina somatomotora. Regresemos. Esta es la preependimaria anterior. Los axones van hasta los músculos y entonces es la preependimaria anterior o somatomotora. Preependimaria posterior o visceromotora, porque está en la parte anterior. Retroependimaria anterior o viscerosensitiva y retroependimaria posterior o somatosensitiva, somatosensitiva, viscerosensitiva, visceromotora, somatomotora. Bueno, vamos a hablar ahora de la sustancia gris de la médula espinal. La sustancia gris va a variar de acuerdo al lugar donde seccionemos. Podemos seccionar a diferentes niveles. En el área lumbar se va a ver de esta manera, en el área sacra así, y en la región cervical se va a ver más o menos así. El área central siempre va a ser una H. Y esa H va a contener los cuerpos de las neuronas, fibras nerviosas y otras células que son las células de la neuroglia, que son células de sostén. Bueno, la función se va a modificar dependiendo del tipo de neurona que se encuentre en la sustancia gris. Y vamos a observar nosotros que presenta, como habíamos dicho, dos astas posteriores, dos astas anteriores y dos astas laterales, solo que esas astas laterales solo se van a encontrar en la región lumbar. Aquí tenemos la médula, el surco medio anterior o ventral, el surco medio posterior. Aquí están los cordones de fibras dorsales. Aquí tenemos las astas laterales, las veríamos acá, aunque en este caso no las logramos observar. Las astas posteriores, las astas anteriores. Vean cómo salen las fibras en la parte anterior, las fibras motoras en la parte anterior. Y acá llega sensibilidad
pueden observar las fibras que llegan acá, que llevan sensibilidad a la parte sensitiva. Bueno, las neuronas que vamos a encontrar en esa sustancia gris, o los cuerpos neuronales, es lo que más vamos a observar, pero alguna parte de sus fibras también o de sus proyecciones. Las neuronas o las células nerviosas van a ser estas. Por un lado, las más grandes, que son las neuronas radiculares. Luego, las neuronas cordonales. Después, las células de cilindroeje corto o de axón corto, que son las Golgi tipo 2. Y por último, las células de los ganglios raquídeos. Estas serían todas las neuronas que van a ser parte de la médula espinal. Las células de los ganglios raquídeos, aunque no están directamente en la médula espinal, por su origen embriológico las incluimos ahí como parte de la médula espinal, ya que sus axones o muchos de los axones sensitivos van a llegar o son parte de la médula espinal. Vamos a ver que las radiculares se dividen en dos. Somáticas, eso quiere decir que van a inervar músculos y van a inervar partes voluntarias de nuestro cuerpo. Y vegetativas. Las vegetativas van a inervar principalmente vísceras, órganos. Las vegetativas. Las somáticas vamos a tener dos clases, las radiculares alfa y las radiculares gamma. Todas estas, recordemos que tienen función motora. Todas las radiculares vamos a ver que tienen función motora, tanto las vegetativas como las somáticas, y de hecho se localizan en la parte anterior de la médula espinal. Las cordonales, que van a estar principalmente en la parte posterior, se van a clasificar en homolaterales, heterolaterales o comisurales y en bilaterales, de acuerdo al lugar a donde se dirija su axón. Bueno, el axón de las neuronas radiculares sale de la médula espinal, como aquí están representadas las neuronas radiculares. El axón sale de la médula espinal y lleva impulso nervioso y constituye la raíz anterior de los nervios raquídeos. Hay de dos tipos: somáticas, que las vamos a encontrar aquí en las astas anteriores, y vegetativas, que las vamos a encontrar un poco más a la parte central. Las somáticas, ya habíamos mencionado que hay radiculares alfa y hay radiculares gamma. Vamos a ver las radiculares alfa. Estas son las más grandes. Se van a ubicar siempre en las astas anteriores. Sus dendritas hacen sinapsis con fascículos que vienen desde arriba, desde el cerebelo o del cerebro. Su axón es voluminoso, que aquí es una línea, pero es voluminoso. Y se le denomina a esta neurona motora periférica o inferior. Las radiculares alfa. Las radiculares gamma también son de forma estrellada, son un poco más pequeñas que estas y están colocadas en el asta anterior también. Llegan al uso neuromuscular. Estas llegan a la placa motora y estas llegan al uso neuromuscular. Son dos terminaciones nerviosas totalmente diferentes. Y por último tenemos la radicular vegetativa, que es una neurona del asta lateral, o sea, están acá, siempre anterior, pero lateral. Su axón tiene destino hacia las vísceras, puede ser estómago, hígado, y hace sinapsis con ganglios simpáticos, y por eso se le llama pregangliónica.
El otro tipo de células son las cordonales, las de cilindroeje corto, que son las células Golgi 2. Estas células Golgi 2 las podemos encontrar en cualquier parte de la sustancia gris. Se encuentran dispuestas irregularmente, son de forma variable, algunas son estrelladas. El axón se ramifica varias veces, regularmente en el mismo lado. Sus células son de asociación aquí mismo dentro de la sustancia gris. Células Golgi o de cilindroeje corto. Las células de los ganglios raquídeos están por fuera, están acá afuera, porque aquí están las raíces posteriores, las raíces anteriores tienen que pasar por un ganglio. Se toman como parte de la médula precisamente por su origen embriológico. El cilindroeje de estas células al final termina acá, en la médula espinal. Habíamos mencionado las cordonales, pero se me pasó hasta las células Golgi con axón corto. Las cordonales también tienen función de asociación, pero a diferentes niveles de la médula. Por ejemplo, esta cordonal que está representada acá, su axón va hacia acá, hacia el mismo lado, pero una vez llega acá se divide en dos. Una parte va hacia arriba y la otra parte va hacia abajo. O puede ser que se divida solo en uno y vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Entonces va a coordinar diferentes niveles de la misma médula espinal. Esta es una homolateral porque su axón va al mismo lado. Si trazamos una línea vertical acá, se está del mismo lado el axón. Si el axón va al lado contrario, como lo tenemos acá, va de este lado hasta el otro lado, entonces es una heterolateral o comisural. Y si el axón, una se queda en el mismo lado y la otra pasa al otro lado, entonces se llama bilateral. Células de asociación a diferentes niveles en la médula espinal. Estas ya las habíamos mencionado y ahora estas también. Ahora llegamos a lo que se conoce como núcleos de la sustancia gris. Es cierto que la médula espinal tiene sustancia gris desde la parte cervical hasta la parte lumbar o lumbosacra, pero en algunas regiones hay más acúmulos de neuronas. Y esos acúmulos de neuronas o de cuerpos neuronales les vamos a denominar núcleos. No son los núcleos de las células, sino conforman una pequeña masa de cuerpos neuronales que nosotros vamos a denominar núcleos. Hay núcleos en las astas anteriores, núcleos en la zona intermedia, núcleos en la parte posterior, o sea, en las astas posteriores. Vamos a ver primero los núcleos de las astas anteriores. Y van a ser dos. El núcleo que se llama anterolateral, anteroexterno o miorhabdótico lateral. De miorhabdótico es porque va hacia músculo. Y el anterointerno, anteromedial o miorhabdótico medial. Esta va a los músculos de los miembros, tanto superiores como inferiores, y esta va a músculos dorsales del tronco y del cuello. Vamos a ver esto acá. Aquí tenemos los dos. Si nos damos cuenta, están en la parte anterior de la médula. Este es antero porque es anterior y externo según una línea vertical acá. O antero
o miorrabdótico lateral. Este o externo, este es antero medial porque está más cerca de la parte media, o miorrabdótico medial. Miorrabdótico lateral, miorrabdótico medial, anterolateral, anteromedial. ¿A dónde va? A músculos. Este a músculos de los miembros y este músculos del tronco. Núcleos de la zona intermedia, vamos a encontrar el intermedio lateral y el intermedio medial. En la parte posterior, bueno, todos esos núcleos que vimos anteriormente tienen regularmente neuronas radiculares, porque están en la parte anterior y son neuronas motoras. Ahora vamos a pasar a la parte posterior, que es la zona sensitiva de la médula espinal y de su sustancia gris. En las astas anteriores, primero vamos a tener este núcleo que es el más posterior y que por eso está marginal al resto y por eso se llama marginal de Waldeyer. Sus neuronas son cordonales, situado en la porción dorsal del asta posterior. Bueno, luego después de aquí lo deberíamos de dibujar como con forma de media luna, pero está representado por esta esfera de color celeste, que es el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Por qué se llama? Pues así, porque tiene mucha glía, mucha neuroglia, entonces parece gelatina. Y entonces está formado por mucha glía y además hay neuronas Golgi tipo 2, que son de axón corto, y hacia él llegan fibras que traen sensibilidad, pero sensibilidad térmica y dolorosa. Está aquí. Este está muy posterior, pero está despuesito o un poco antes que este núcleo que es el marginal de Waldeyer. Después tenemos el núcleo propio del asta posterior, que aquí está representado por este que vemos acá. Debería estar un poquito más arriba, debería estar aquí, pero como está exactamente al centro del asta posterior, por eso se llama núcleo propio del asta posterior. Está por delante de este de Rolando. Tiene células cordonales, solo que estas heterolaterales. Y aquí terminan fibras de la sensibilidad táctil, el tacto. Y por último tenemos el núcleo de la columna de Clark. Aquí terminan fibras de la sensibilidad profunda, también formada por neuronas cordonales, solo que homolaterales. Vimos todos los núcleos entonces del asta anterior, están los motores, es el anteromedial, anterolateral, intermedio medial, intermedio lateral. Después vimos el núcleo marginal de Waldeyer. Aquí estaría el núcleo de la gelatinosa de Rolando, que es este, pero está aquí, lo localizaríamos acá. Después el núcleo propio del asta posterior y por último el de la columna de Clark. En las dos vamos a encontrar los mismos núcleos, solo que unos pertenecen al lado izquierdo del cuerpo y el otro al lado derecho. Pasamos hacia acá y las fibras nerviosas de la sustancia gris, la mayoría son amielínicas. Uno esperaría que haya muchas fibras mielínicas ahí, pero están de forma desordenada. Pero vamos a observar que el cilindroeje, ahí están los cilindroejes o los axones de las neuronas radiculares, los axones de las raíces posteriores que vienen de los ganglios raquídeos, los axones que vienen del encéfalo, que vienen desde la corteza cerebral, los axones de las células cordonales, los axones de las células Golgi que tienen axón corto y por último las colaterales de las fibras.
Estos cilindroejes de las raíces posteriores penetran la sustancia gris y terminan haciendo sinapsis con células cordonales. Estos hacen sinapsis con células radiculares. Son fibras que vienen del encéfalo. Y aquí vamos a tener que estas colaterales de las fibras constituyen los cordones que pertenecen a la sustancia gris. Pero eso es solo para hablar de las... Hay algunas mielínicas, pero también hay sin mielina. Luego la neuroglia de la sustancia gris. Aquí vamos a encontrar astrocitos protoplasmáticos que tienen forma estrellada con múltiples prolongaciones, astrocitos velamentosos y astrocitos fibrilares. La oligodendroglia aquí es muy escasa en la sustancia gris, solo para algunas fibras que tienen mielina a ese nivel. La microglia, que la podemos observar acá, que son células pequeñitas, su núcleo es muy denso, tiene algunas prolongaciones. Estas células son para la defensa, son pequeños macrófagos o fagocitos que tenemos ahí. Y por último, un epitelio que recubre el conducto del epéndimo, que es un epitelio que tiene células cuboideas y otras cilíndricas. También lo vamos a encontrar en los ventrículos cerebrales, como vamos a ver, y se le conoce como glioepitelio ependimario. ¿Por qué se le conoce así? Porque el lado de la superficie parece un epitelio, pero si lo analizamos detenidamente tiene algunas prolongaciones que se parecen a la glía, por eso se llama glioepitelio ependimario. Tenemos entonces astrocitos fibrosos, tenemos astrocitos protoplasmáticos, tenemos oligodendrocitos, tenemos microglia y tenemos células ependimarias. Estos van a estar más en la sustancia blanca, los fibrosos. Los protoplasmáticos van a estar más en la sustancia gris. Los oligodendrocitos, como son los que producen mielina, van a estar más en la sustancia blanca. Y la microglia pues va a estar dispersa en toda la sustancia gris y sustancia blanca. Las células ependimarias pues están tapizando el conducto ependimario. La sustancia blanca, que es la que encontramos acá, que está constituida únicamente por fibras y glía. Aquí no vamos a encontrar neuronas. Las fibras, la mayoría son con mielina, lo contrario de lo que vimos en la sustancia gris, que la mayoría son sin mielina. Es el elemento principal, las fibras con mielina. Hay gruesas, hay medianas, hay finas y hay muy finas de esas fibras. Se disponen en haces y de acuerdo al origen, algunas son directamente de ahí. Los axones y las dendritas provienen de ahí mismo, nacen de las células cordonales principalmente. Otras son de origen encefálico, o sea, de arriba en el cerebro, nacen de la corteza cerebral o de la corteza cerebelosa o de los pedúnculos y terminan ahí en la médula. Y otras son de origen de las neuronas radiculares, de ahí de la médula espinal. Bueno, la sustancia blanca así se ve, solo hay un trozo acá, pero los núcleos pertenecen a células de la neuroglia. Bueno, así terminamos la médula espinal. Recuerden que en la médula espinal tienen que saber ustedes dónde está la sustancia gris, dónde está la sustancia blanca, cuál es la parte motora, cuál es la parte sensitiva, cuáles son los núcleos que están en la parte motora, o sea, anterior, qué tipo de células tienen, cuáles son los núcleos que están en la parte posterior, qué tipo de células tienen y qué sensibilidad llega a cada uno de esos núcleos. Ahora vamos a pasar a las meninges. Las meninges son membranas que cubren
que cubren tanto la médula espinal como el encéfalo. También se llaman membranas encéfalo-medulares. Cubren, además del encéfalo y la médula espinal, parte del nervio óptico y las porciones iniciales de los nervios craneales. Vamos a encontrar tres tipos de meninges. La que está pegada al tejido nervioso, que es la pía madre, por eso es la interna. En medio está la aracnoides. Las dos en conjunto constituyen las leptomeninges porque son las más delgadas y están formadas de tejido conjuntivo de tipo laxo. La dura madre, que es la más externa, es gruesa, es fibrosa. Algunos la llaman tendinosa por las cantidad de fibras que posee. También se llama paquimeninge, paqui de grueso. Entonces es la más gruesa. Y por último tenemos tejido conectivo, que está formada de tejido conectivo fibroso. En el encéfalo vamos a observar que la pía madre está representada por esta línea oscura azul que vemos acá. La aracnoides es esta línea roja que vemos acá y emite prolongaciones que se unen a la pía madre. Y aquí hay un espacio que es el espacio que vamos a denominar como subaracnoideo. Y la dura madre la ven ustedes acá en color gris. Aquí hay un gran seno venoso que se localiza a nivel encefálico, que hay senos venosos a ese nivel, pero aquí tenemos en color gris, tenemos la dura madre. La dura madre en el encéfalo está adherida al periósteo de la tabla craneana o del hueso, de los huesos del cráneo. No hay un espacio entre el hueso y la dura madre a ese nivel. Aquí tendríamos un esquema de la dura madre. No, aquí tenemos la dura madre. No hay espacio. Esto está con un pequeño error acá. Este sería el hueso. Aquí está la dura madre. No hay espacio entre la dura madre y el tejido óseo, como pueden observar ustedes. Y aquí tenemos el espacio que hay entre la dura madre y la aracnoides, que la observamos acá. Hay un pequeño espacio a este nivel. Aquí está la aracnoides y aquí están las prolongaciones de la aracnoides. La dura madre, esta porción gruesa, se compone de tejido conectivo fibroso. Hay nervios sensitivos y hay vasos sanguíneos. La superficie interna está cubierta por fibroblastos aplanados y hay un espacio debajo que se conoce como espacio subdural, que es este que vemos acá. Tal vez lo vamos a entender mejor en otro. Bueno, la dura madre también va a conformar la tienda del cerebelo y la hoz del cerebro. Aquí lo vamos a comprender mejor. Aquí está el hueso plano del cráneo. En color rosado está la dura madre. Aquí están los senos venosos en la dura madre. Luego en color azul, aquí está el techo de la aracnoides. La aracnoides emite pilares acá que se unen a la pía madre que está en color azul acá. Aquí hay un espacio que es el espacio subaracnoideo. Ahora bien, ustedes podrán ver que en el cráneo solo hay espacio subdural, que
que es el que está entre la dura madre y la aracnoides. Y hay espacio subaracnoideo que está entre el techo de la aracnoides y la pía madre. Este espacio subaracnoideo está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y este espacio que hay entre la dura madre y la pía madre es virtual, normalmente está pegada, pero imagínense que hay ruptura de un hueso craneano por un accidente y se rompe también la dura madre, puede coleccionarse sangre aquí entre la dura madre y la aracnoides, y entonces a ese, por estar en el espacio subaracnoideo, se le va a conocer como un hematoma subdural. Si estuviera acá, va a ser subaracnoideo, pero esa sangre va a correr a todo el líquido cefalorraquídeo. Bueno, vamos a encontrar que el líquido cefalorraquídeo llena todos los espacios que se localizan en el espacio subaracnoideo. Y van a ver unas estructuras, unas evaginaciones en forma de pequeños dedos que se introducen dentro de los senos venosos que están en la dura madre, y esas se conocen como vellosidades aracnoideas, o algunos las llaman granulaciones de Paccioni, que muchas veces están calcificadas, pero aquí es donde se drena la mayor parte del líquido cefalorraquídeo hacia la parte venosa. La aracnoides ya habíamos mencionado que tiene un espacio, y hay lugares en donde son más grandes los espacios y entonces se conforman las cisternas. Por ejemplo, aquí hay una cisterna, hay varias cisternas a nivel encefálico. La pía madre y la aracnoides las dos son de tejido conjuntivo laxo. La aracnoides y la pía madre, las dos. La aracnoides va a tener un epitelio plano simple recubriendo todas sus superficies, y en el encéfalo también el epitelio es de tipo plano simple, y vamos a encontrar que las células están unidas por desmosomas. Bueno, hay un pequeño espacio entre la pía madre y el tejido nervioso, y algunos le llaman espacio subpial, y un espacio alrededor de los vasos sanguíneos, pero eso no nos interesa mucho en este momento. Repetimos entonces, aquí está la piel, aquí está el hueso plano del cráneo, aquí está la dura madre, aquí está la aracnoides, aquí está la pía madre, aquí está el espacio subaracnoideo y aquí está el espacio subdural, debajo de la dura madre. Espacios entonces, el epidural solo existe en la médula espinal, porque en la médula espinal la dura madre sí está separada del periósteo del hueso del canal radicular. Entonces hay un espacio, ese espacio está entonces entre el periósteo del hueso del conducto vertebral y la superficie externa de la dura madre. No está abierto totalmente porque tiene tejido conectivo laxo, tejido adiposo, algunos vasos sanguíneos. Cuando realizamos una punción ahí para extraer líquido cefalorraquídeo por medio de un trocar que se introduce, muchas veces podemos rasgar estos vasos sanguíneos y entonces se contamina el líquido cefalorraquídeo que queremos extraer. Es el primer espacio que se pasa, pero está ocupado por otro tejido. Pero lo que sí es cierto es que la dura madre está separada del hueso. El espacio subdural está debajo de la dura madre.
entre la superficie interna de la dura madre y la superficie externa del aracnoides. Aquí vamos a encontrar una pequeña cantidad de líquido seroso. El espacio subaracnoideo es el que se ubica entre la pía madre y la aracnoides. Pues ahí vamos a encontrar los pilares también del aracnoides y está lleno de líquido cefalorraquídeo. Y por último, el espacio subpial, o sea, debajo de la pía madre, es bastante virtual y hay unas pequeñas arterias a ese nivel. Aquí tenemos un corte, un esquema, porque esto es esquemático. Vean ustedes esto que vemos acá es el espacio epidural. Aquí está el hueso. Aquí hay muchas venas y esto representa grasa. Aquí está la dura madre. Entonces, entre la parte externa de la dura madre y el hueso está el espacio epidural. Aquí es donde se introduce la anestesia epidural para poder bloquear los ramos nerviosos que pasan a través del espacio epidural. Ese tipo de anestesia entonces va a llenar este espacio que hay entre la dura madre y el hueso. Luego vamos a la dura madre, que aquí está en color blanco. Lo que está entre la dura madre y la aracnoides será entonces, en color blanco está. Lo que está entre la dura madre, que está en color blanco, y la aracnoides, que está en color rojo acá, es el espacio subdural. Una colección de sangre acá se llamará un hematoma subdural. Y lo que está entre la pía madre que está pegadita a la médula espinal y la aracnoides es el espacio subaracnoideo, que aquí es un poquito más amplio y está lleno de líquido cefalorraquídeo. Espacio subaracnoideo, a los lados es un poquito más amplio y aquí es menor, entre la pía madre, que es esta, y la aracnoides. Bueno, llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias. En otra ocasión yo les voy a hablar un poquito también del líquido cefalorraquídeo, porque es importante que sepan ustedes cómo está constituido, qué tipo de células tienen, porque es motivo de estudio el líquido cefalorraquídeo. Cuando estén en las emergencias hospitalarias se podrán dar cuenta que el líquido cefalorraquídeo se estudia, puede ser para saber si hay una neoplasia o cáncer, para saber si hay bacterias, entonces la glucosa disminuye, para saber si hay una infección, entonces habrá bacterias. Bueno, de alguna manera es mucho lo que podemos obtener nosotros del estudio del líquido cefalorraquídeo. Nos vemos en otra ocasión, que todo les sirva para este momento tan difícil que estamos pasando de la pandemia esta global.